Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de En Paralelo. Esta semana ha estado cargada de cosas políticas, partiendo la semana con la entrevista del presidente el domingo pasado. Sobre la entrevista y algunos de sus comentarios y actitudes vamos a hablar esta noche con Juan Carlos Valdivia y Alfonso Baella. Con ellos vamos a hacer un poco de coyuntura política sobre la entrevista al presidente, el caso Ancash y algunas otras cosas que están hoy día en los titulares políticos. Luego estaremos con Javier Zúñiga y Elmer Cuba, economistas ambos. Con ellos vamos a hacer un poco de coyuntura económica. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos con Alfonso Baella y Juan Carlos Valdivia. Con ellos vamos a hacer un poco de coyuntura política. Buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos, ¿Cómo Alfonso, estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, empecemos por probablemente lo más importante de la semana que ha pasado, que es la entrevista del presidente Ollanta a dos periodistas. ¿Cuál es su opinión general sobre la entrevista, Juan Carlos? Creo que Mira, no entiendo por qué dieron la entrevista, ¿no? Porque la idea de que el presidente salga a hablar es porque tiene algo que decir. Y tengo la sensación que no dijo nada nuevo, ¿no? ¿No te parece sintomático que sea algo parecido a la anterior entrevista, que fue justo cuando salió el caso López Meneses? Ahora sale el caso Ancash, donde hay ciertas vinculaciones hacia Palacio, y entonces ahí es donde se produce la entrevista. Sí, claro, pero yo suponía, porque digamos, es lo que comentaba la gente ligada al gobierno, que el presidente iba a mostrar una actitud con mayor liderazgo, explicando lo que se había hecho, proponiendo los cambios legales que se iban a hacer para mejorar el sistema de control político, y no he visto que eso exista, ¿no es cierto? Lo que tiene claro el problema, ¿no? Hay un problema de control político en las regiones. Y entonces la solución que suelta es: vamos a eliminar la reelección. Y entonces yo creo que ahí no es un problema, ¿no es cierto? O sea, porque eso es más o menos resignarnos a tener un ladrón, elegir un ladrón cada 4 años, ¿no? Claro. Y de eso no se trata. Luego los temas de educación y salud mostraban, ¿no?, carencia de cifras, ¿no? Como no tenía indicadores, no conocía hacia dónde iba. Entonces, claro, en los temas de seguridad, en los temas de educación, de salud y en el problema institucional, que es el problema de las regiones, sale a hablar y no tiene que decir. Y por el contrario, al día siguiente salen los ministros y comienzan a hacer los anuncios, ¿no es cierto? Sale el ministro del Premier y a decir que se va a acabar el 24 por 24, que se les va a dar un monto. Hasta el asesor sale a hacer precisiones, ¿no?, el señor Pedraza, pero él no las hace. Entonces, es algo como que alguien dijera: vamos a empoderar a los ministros, y que el presidente no tenga el poder. Alfonso, yo creo que es una muy extraña entrevista del presidente, pero yo quisiera hablar muy rápidamente de la forma y el fondo. Pero antes de hablar de la forma y el fondo, es una entrevista que, por ser el jefe de Estado en esta coyuntura, hace que todos los canales se pongan en cadena para escuchar al presidente, que más de 500 radios en el Perú escuchan al presidente. O sea, es un momento estelar de la política en el cual el presidente en realidad es escuchado por los peruanos, y esa oportunidad se pierde. En la forma hay algo extraño, porque la disposición sobre la mesa, a mí me llama la atención que el presidente se ponga, digamos, como en tu lugar, y ponga a los dos periodistas al lado que le preguntan al presidente, que es muy diferente de tu posición como entrevistador. Tú diriges un debate acá, y no es en el caso en que dos te preguntan a ti, que hacen que tu cabeza se mueva de un lado a otro, dando la impresión de que estás siendo acosado por ellos, o en todo caso manejado o casi bulleado, digamos, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, las cifras de rating no ayudaron en nada. Cuarto Poder estuvo por encima de los 15 puntos y el presidente estaba en 3. Bueno, es que además aburrísimo. Entonces entramos a la parte de lo que es, digamos, el fondo, ¿no? Coincido con Juan Carlos, pero además yo advierto que es extraño que el presidente se presente sin ninguna idea, sin ningún planteamiento, pero sobre todo que busque cierta manera de mirar, digamos, al cielo, de respirar, de nunca hacerse cargo de nada de lo que pasa en el país. El uso de la muletilla fue demasiado frecuente. La palabra corrupción, y la palabra corrupción corrupción es dicha varias veces como si por decirlo, entonces yo fuera alguien que voy a defender la corrupción, cuando en realidad lo que hace es dar una sensación de que para él es el arco pequeño,
y sus amigos, y para los enemigos políticos es el arco grande, ¿no es cierto? Entonces él dice que a sus amigos no le digas ni lo acuses porque todavía no ha sido condenado, pero sí a otras personas acusa y dice tal o cual. Inexplicable, ciertamente esa expresión, además de lamentable, cuando trata de pedir que por favor prudencia, no lo condenes, y lo mismo con Martín Belaunde, que sigue prófugo y sabe Dios y que era dónde se prófugo de encuentra. la Algunos justicia dicen que se en el encuentra momento, por Malasia, pero... Claro, y que es prófugo de la justicia en el momento que el presidente hace la declaración. O sea, no es que el presidente no sabía, perdón, hacía varios días que había sido declarado ya por la Fiscalía y por el Poder Judicial la culpabilidad, o por lo menos la presunción de culpabilidad, para ser claros, de este señor. El presidente dice, mira, tiene hijos, ¿no? Mira, no hables así, ¿no es cierto? Pero cuando se desata el escándalo López Meneses, el presidente le dice miserable, delincuente a el señor López Meneses, ¿no es cierto? Que puede tener solamente que explicar mucho a la justicia, pero que hasta el día de hoy sigue caminando por las calles sin que la justicia le haya dicho tú estás detenido o tienes algún tipo de restricción. Pero a él sí el presidente lo prejuzgó, lo juzgó y lo condenó públicamente. Y a esta persona que está perseguida por la justicia en este momento, el presidente le dice no lo traten mal, me da pena. Creo que un presidente tiene que ser justamente ecuánime y mantener una posición de respeto a la justicia. Significa que no puede tomar parte. Él volvió a mencionar que él ya había resuelto el caso Óscar López Meneses. La verdad es que la imagen que yo tenía era la del inspector Truquini, ¿no? Una persona que cree encontrar respuestas a los acertijos y a los problemas, pero que siempre se para entrampando en sí mismo, ¿no? Sí, y yo creo que ahí él debió dejar que esto que sea lo que dijo en los casos anteriores, que esto tenía que ser visto por el Poder Judicial o en el Congreso se iba a definir, ¿no es cierto? Porque efectivamente el Ejecutivo tomó decisiones, si él dice que tiene información, debería haber sido muy explícito en decir quiénes han sido, quiénes han ido a la cárcel, quiénes están presos, cuáles son las denuncias que ha hecho el procurador en este caso, ¿no? Entonces, eso no ha sucedido, ¿no es cierto? Y claro, uno ve al presidente en general como una persona o tiene demasiada información y no la puede procesar, o simplemente no es él quien maneja la información en el Estado, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos situaciones es una situación por delicada, ahí seguía, ¿no? por la sugerencia del profesor Abe, que decía un poco de desinformación te ahorra un montón de explicaciones. Claro, pero ahí otra vez la pregunta que a veces un poco de imprecisión te ahorra toneladas de explicaciones. Siempre la reflexión cuando mira al presidente es quién lo ayuda a este hombre, ¿no? Y eso es una constatación penosa, que un hombre de la importancia del presidente de la República en el Perú, del respeto que nos tiene que merecer a todos, porque es el presidente que nos representa, no tenga un grupo de personas, no que sean incondicionales al presidente, sino que sean profesionales, sean incondicionales al profesionalismo de ver cómo manejar la imagen y la información para que el presidente pueda dar imágenes y pueda dar una información y un mensaje correcto. Eso no existe. Lo que tú ves ahora es simplemente un presidente que está como sacado un poco a la apurada, declara lo que sea, y entonces la percepción es evidentemente la misma, ¿no? Falta de liderazgo, evasivo, no preciso, y eso nos desanima y preocupa a mucha gente, porque dice, si este hombre se está tomando decisiones a nombre de los peruanos, ¿con qué información está tomando decisiones si lo que dice no nos está convenciendo, ¿no? Ahora que mencionas la palabra percepciones, él vuelve con la teoría de las percepciones de la inseguridad, cuando para todos los peruanos, si es que alguien está leyendo encuestas, queda bien claro que es el primer problema que afrontan los peruanos. No es la pobreza, no es la desigualdad, ciertamente no es la concentración de medios, es la inseguridad. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y claro, él busca pues estas excusas que le dan a él respecto a que estamos haciendo cosas, pero la percepción de la gente... Pero claro, y los medios, que ¿no? Siempre tratan de... Sí, pero claro, digamos, si yo veo que un carro de $250.000 es cosido a balazos en las calles de Lima, ¿no? ¿Eso es una percepción o es un hecho concreto? Creo que no están tomando conciencia. El 90% de la violencia que existe hoy en día es por el narcotráfico, y creo que el presidente no está tomando real conciencia del daño que le está haciendo al país la situación de inseguridad, ¿no? O sea, cada vez menos gente va a tratar de venir al Perú, porque uno
trata de cuidarse, ¿no? Entonces, Ahora, para el turismo, para las inversiones, es un problema, ¿no? Ahora, hay un problema, yo creo que profundo de comunicación. El presidente no tiene una estrategia. Tú ves que el gobierno no tiene una estrategia de comunicación. Y efectivamente existe pues un efecto multiplicador en las redes sociales de cualquier evento, llámese político o llámese policial o de cualquier índole, ¿no es cierto? Pero también hay formas de manejar las redes sociales. Y no existe por parte ni de la primera dama hoy día, ni del presidente de la República, ni el Estado como tal, un manejo estratégico de la comunicación en el nivel de las redes sociales. Tú te das cuenta, están a la deriva. Entonces se dejan llevar por lo que dice la gente y le tienen temor a las redes sociales. Ustedes dos tuvieron la percepción que había una persona al otro lado de la mesa que tenía algún tipo de conducción, mando, protagonismo o producción. Mi impresión es que cuando él miraba a Roxana Cueva, él variaba la mirada y miraba a otra persona. Esa persona que miraba, que no sé quién era, pero era algo o alguien, era la que, digamos, le daba a él algún tipo de aprobación, porque él como que buscaba un asentimiento de esos ojos o de esa mirada o de eso que estaba ahí. Roxana Cueva le pregunta frontalmente sobre el conflicto de interés del premier René Cornejo, del ministro Eleodoro Mayorga y de la congresista, hoy ministra, Omonte. Y él usa la muletilla, comienza a responder y de pronto van a una pausa y al retorno ya el tema había pasado. Esa pausa fue bastante curiosa, me parece. Sí, pues no. Que necesita auxilio el presidente en algunos temas. Y por ejemplo, ese es un tema que era evidente que iba a ser preguntado, porque el presidente no había tenido oportunidad de enfrentarse al periodismo para explicar esto. Y claro, uno ve que el presidente no lo hace con mucha convicción, ¿no? O sea, hay que tratar de, esto lo está viendo el Congreso, yo trato de no hacer. Me parece que ahí el presidente, y claro, el tema de comunicación es fundamental, pero el presidente no es pues un buen líder de su equipo, ¿no? O sea, un líder de su equipo es, uno tiene a alguien en problemas, le pregunta, ¿cuál es la situación? Explícame. ¿Entiendes que hay o no hay problema? Lo que pasa es que su propio equipo está en problemas. Sí, claro, no, claro. Pero lo que no puede decirle el presidente es, he hablado con el primer ministro y me he dicho que no hay problema. Creo que esa no es una respuesta de un jefe de Estado que es el líder de la nación. Tendría que haber declarado otra cosa. Por ejemplo, podría haber dicho, bueno, sí hemos consultado a los abogados, claro, o en todo caso quiero ser claro en señalar que si ocurriera algún conflicto de intereses, sería el primero en decir que hay un paso al costado. Esto, que esté la opinión pública contenta o esté tranquila en todo caso que no va a pasar nada de esto. Bueno, por lo menos además que han hecho consultas legales, podría decir, ¿no? Tenemos abogados trabajando en el tema y vamos a ver que ser escrupulosos en el asunto, pero no, él prefiere pasar como por agua tibia, no definir, y eso es fatal, ¿no es cierto? Y eso me llama la atención nuevamente el hecho de que no exista quien lo ayude al presidente a algo que se llama verbalizar, a poder entender o explicar de una manera ciertos hechos para que tú lo practicas y después frente a la cámara de televisión lo puedes explicar mejor. Eso lo hace cualquier persona que sabe que tiene que trabajar en medios o frente a cámaras y lo practicas y después lo aprendes. Mira, Obama era una de las personas que, siendo un senador junior joven, no era un buen orador. Pero Obama, como hombre inteligente, que sabe su limitación, se dedicó a estudiar cómo Cicerón hacía toda su práctica ciceroniana en la oratoria. Hoy día Obama es uno de los mejores oradores del mundo, sobre la base no de su talento innato, sino de su trabajo y su esfuerzo, sabiendo que tiene una limitación y tiene que vencerla. La pregunta es, ¿cuánto ha trabajado el presidente de la República en mejorar su oratoria y su comunicación? Es un tema que los peruanos tenemos que preguntarle al presidente porque nos compete, porque él comunica hacia la población las políticas públicas. Finalmente quisiera hacerles una pregunta respecto ya a la producción en general de la entrevista, que a mí por lo menos me parece un poco curioso. Al igual que en la entrevista que tuvo con Canal 4, que pusieron al costado a una periodista de Canal 7, en este caso es una periodista de Canal 5, de un programa que además ha sacado muchas cosas contra el gobierno, con una persona que es amiga casera de la casa, ¿no? Este uso recurrente de una muleta ahí, in situ, el trasfondo, lo que trasciende, no es finalmente que el presidente, pues sencillamente sabe que no está preparado, le queda claro a todo el mundo y por lo tanto pongamos a una persona amiga que pueda manejar la situación. Creo que no es tan así. O sea, lo que tratan de tener es el equilibrio natural, ¿no? Alguien más punzante, alguien menos punzante.
¿no? Y creo que además Augusto, en particular, hizo preguntas difíciles, que lo ajustó, pues, comenzando con el tema de liderazgo y el tema de educación y el tema de salud, ¿no? O sea, cosas puntuales donde... Pero no profundizaban en nada. Mira, cuando Agarre le pregunta por la economía y el presidente Agarre dice que es el tema es global, un tema global, Augusto es economista, perfectamente Sí, claro. lo pudo haber parado y le pudo haber dicho... Ya pasó un ese tema minutito. hace rato. Eso fue en el 2009 Sí, y claro, 2010 y 11 claro, para claro. Europa, pero han pasado 2 años desde eso, ¿no? Sí, no, claro, pero siempre una entrevista en vivo tiene esas... Limitaciones. Sí, claro, a él se le pudo pasar, de repente estuvo más preocupado en la pelota de fútbol, pues, que en la... ¿no? Sí. Entonces, Claro, pero ahí el presidente podría ganar puntos, comenzando por escoger a periodistas que no sean del grupo de simpatizantes, sino ser de gente que en la televisión tiene una actitud más bien que de crítica con razón hacia el gobierno. Y podría despacharse bien. Ahora, tendrían que entrenarlo, y eso es lo que el presidente no está haciendo, evidentemente. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Regresamos. Estamos En Paralelo. Bien, regresamos. Estamos conversando con Juan Carlos Valdivia y con Alfonso Baella. Con ellos estamos haciendo un poco de coyuntura política. Vamos al caso de las regiones. 19 presidentes regionales están bajo la lupa, digamos, de diferentes instituciones de justicia. 2 de ellos ya están presos, uno está ahorita, no ha habido, y pareciera que hay una lista de personas que están por seguir los mismos pasos. ¿Cuál es la primera reflexión que sale de esta situación, Juan Carlos? bueno, tenemos un sistema que no ha estado bien diseñado, al cual le falta control político. La descentralización es desconcentrar el poder. Entonces, hemos enviado poder a las regiones, pero no le hemos puesto control a ese poder. Entonces, el presidente regional es un hombre muy empoderado en cada región. Y adicionalmente a esto, sí es una persona que puede hacer licitaciones sin control, porque las hacen a través de estos organismos internacionales. Entonces, tiene dinero y tiene poder político. Pero tú dirías que lo que ocurre en las regiones es en las regiones, porque en Lima sucede lo mismo, no hay control, también hacen licitaciones que terminan siendo muy poco transparentes, por decirlo menos, licitaciones con un postor, lo que sucede es que cosas a dedo, ¿no? el control político en Lima se traslada a los medios de comunicación. Y en todo caso, si estamos hablando del gobierno central y si estamos hablando de la municipalidad, digamos, ahí hay un grupo de regidores que han hecho la batalla, ¿no es cierto? En el caso del gobierno central se hacen estas licitaciones, pero hay el ojo del periodismo independiente, ¿no? Que ha estado preocupado en cada una de estas situaciones. Interesante. Entonces ese tipo de control no existe en las provincias, porque en las provincias se captura a la fiscalía, se captura al juez y se captura a la prensa. Que es lo que ha sucedido en Ancash, lo que ha sucedido en muchas otras regiones. Sin duda. Bueno, ¿Crees, Alfonso, que esta idea de impedir las reelecciones tenga al final de cuentas efectos? Bueno, yo creo que eso es un discurso más que un hecho que podría ser positivo. Creo que la relación termina siendo interesante para el país porque se está recogiendo la experiencia. Lamentablemente también se puede pensar que se recoge la experiencia en robar y en delinquir. Pero hay un tema interesante que ha ocurrido esta semana que concluye cuando el Contralor ha declarado varias cosas que son interesantes tomar en cuenta, ¿no? Él señala, por ejemplo, con respecto a este tema de la corrupción, de que hay cerca de 3.000 acusaciones o procesos que están en curso, ¿correcto? De los cuales hay 400 que ya tienen sentencia, pero solo 23 encarcelados. Es decir, los demás, siendo sentencias condenatorias, han sido suspendidas. Y eso Por lo es porque tanto, son servidores públicos. Tenemos un proceso y un poder judicial bien complicado para poder administrar justicia. Pero esta semana también el Poder Legislativo ha dado una norma que permite que las investigaciones o lo que hace la Contraloría sea tomado como prueba dentro de los procesos, cosa que increíblemente no sucedía. O sea, la Contraloría emitía informes o documentos y eso no era tomado o no podía ser aceptado como una prueba en un proceso penal contra el funcionario público. Ahora, o a partir de ahora, sí. Entonces, se está recomponiendo el tema, eso es verdad, ¿no es cierto? Lo que importa, sin duda, es que continúe afianzándose el tipo de trabajo como el que se ha hecho ya en Ancash, como que se ha hecho en las otras regiones, y no tener temor, y no caer a la
manipulación, ¿no? En Cajamarca hay un tema que es bien importante no perderlo de vista. Ha estado el fin de semana anterior, por declaración del propio fiscal de la Nación, ha estado en Cajamarca investigando el tema de la corrupción en Cajamarca, ¿no es cierto? Entonces, él señala que podría pedirse justamente que el presidente de la región de Cajamarca sea detenido porque las pruebas podrían ser muy importantes en su contra, ¿no es Lo ha cierto? vuelto a decir, sí, hace muy pocos días. Así es. Entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer en Cajamarca? Que esta es una orden de Yanacocha, que esta es una orden de una minera. Entonces, comienzan a buscar el escudo, comienzan a darle un sentido político los que están involucrados en la corrupción para tratar de defenderse y ponerse un escudo frente. Entonces hay que alertar a la opinión pública, porque aquí la justicia tiene que ser muy precisa y muy enérgica y ser manejada con el debido proceso, pero tiene que ejecutarse ese trabajo judicial en Cajamarca, porque los peruanos tenemos que ver si en realidad ese dinero público ha sido, como dicen todos los indicios, mal manejado también en esa región. Correcto. ¿Qué opiniones tienen del afer de la Comisión de Ética o Comisión Patética de esta semana? Porque fue un bluff tras otro, ¿no? Mira, yo estoy seguro, creo que lo que se ha producido es el quiebre de un intento del gobierno de controlar o de mantener su mayoría. Ellos subieron el número de la Comisión de Ética para neutralizarla. Para neutralizarla y para tener ellos mayoría dentro de la comisión. Igual hicieron en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, para tener el control de la comisión y que sus legisladores que tuvieran que pasar por ahí no fueran acusados y al final perdieran la mayoría. En el gobierno tengo la percepción que temen mucho a perder la mayoría, no tanto por que vayan a perder el control del Congreso, sino porque esta mayoría opositora podría, por ejemplo, ponerle normas de control a la primera dama, y eso es algo que imposible claro, para en estos momentos el país queda paralizado. Así es, ¿no? Pero la pataleta de Lay, como le denominó el congresista Müller, al margen de cualquier tipo de, digamos, metáfora sobre lo que hizo Lay, ha sido positiva, pues, porque al final ha logrado por lo menos llamar la atención sobre este tema, cuya composición numérica y porcentual, según lo que decía Otarola, correspondía a la proporcionalidad de la mayoría, lo cual hacía inviable, como bien ha hablado Juan Carlos, que se pueda hacer cualquier tipo de trabajo de fiscalización ética. Ahora va a regresarse, se supone, a la nueva número, que son 7 integrantes. Ya se aprobó el miércoles, ¿no? Pero tiene necesariamente que revisarse varias cosas, ¿no? Ahí está el tema de la propia Uribe, pero está el tema de Gagó que viene, sí, hay y hay una cola de temas sumamente delicados, pero el fiscal ha dicho que abriría, si hay nuevas pruebas, se podría abrir nuevamente el tema de Zenaida Uribe en el Poder Judicial. En la Fiscalía. En la Fiscalía, perdón. Pero eso sabemos que no va a ocurrir, ¿no? Está bastante claro que diciendo eso, lo que está diciendo es tráigame algo nuevo y como ya se presentó todo lo que se tenía que presentar, ya no hay nada más por presentar y ahí queda, ¿no? Vamos a esperar, ¿no? Es como lo que dice la fiscal respecto a Alejandro Toledo, ¿no? Estoy esperando los documentos y de repente... Claro. Eso nunca va a es un suceder. salto cuántico en la lógica, ¿no? Porque pasas a la que lavó el dinero sin discutir el dinero de quién era el que lavaban, ¿no? Y en el caso justamente del congresista Mauricio Müller, ¿te llamó la atención su voto? Mira, Mauricio lo ha explicado, ¿no? Yo creo que él ha explicado en varias publicaciones y en varios programas de televisión de Canal N también su posición, ¿no? Sin duda, él me da la impresión de que tendrá que explicarle la opinión pública a sus votantes en realidad, ¿no? A mí me da la impresión de que él ha estado tratando o está tratando de formar una coherencia en lo que va a ser su defensa del debido proceso en la media comisión de la próxima semana, ¿no? La próxima semana, creo que el 12 de junio, se va a proceder a la discusión en el Congreso sobre el tema de la media comisión. Creo que para que él, según lo que ha dicho, respire consecuencia, ¿no es cierto?, ha hecho lo que ha hecho, aunque para muchos ha quedado claro que pudo haber tranquilamente votado por el sí, o sea, porque sí se le investigue, ¿no? Hay una serie de elementos ahí. Mauricio es amigo mío, yo le pregunté sobre el tema hace ya varias semanas, y él me dijo que él pensaba que Zenaida Uribe no tenía responsabilidad en esta situación. Por lo tanto, a mí no me sorprende, pero igual
yo creo que el papel de la oposición es ese, ¿no? Hacer el control político de la mayoría, del gobierno. Y aquí uno siente que, en fin, Mauricio ha encontrado algunas excusas que Cuando Gago logró en la Comisión de Ética posponer por un par de semanas, yo recuerdo que algunas personas decían, pero ¿qué ganas con eso? Y yo decía, bueno, ganas que pase algo. Claro. Y pasó, ¿no? Claro. O sea, el caso Gago debe quedar tal vez en el recordatorio popular como qué es lo que sucede cuando las cosas no se hacen a tiempo, ¿no? Pero es que es una práctica que en todo caso Gago ha copiado de las prácticas del gobierno, la mayoría. La mayoría tiene una serie de investigaciones listas para ser votadas, la del hermano del presidente y su viaje a Rusia, la de Alejandro Toledo, que están ahí, y ya nadie se acuerda, y ahí están, ¿no es cierto? Y como esos casos, hay un montón de casos de... Una cámara frigorífica, dices que tienen ahí. de congresistas. ¿Ah? Hay un congresista al que acusaron de violar a su asesora. Y todos están sentados junto con el violador y votan con él y se reúnen con él y no hay ningún problema. verdad. Ahora, Zenaida Uribe ha hecho una declaración insólita, ¿no? Ha dicho que en esa comisión a la que ya defenestraron había varios delincuentes, ¿no? Es bien interesante que entre colegas tengan ya ese tipo de calificativos, ¿no? Y que aparezca ella mostrando en un teléfono celular una serie de conversaciones vía WhatsApp entre Tait y su asesora, y que Cecilia Tait, la otra congresista, diga que eso es privado y que alguien las ha chuponeado. Entonces estamos entrando en un ambiente realmente sumamente enrarecido, extraño, y pues que nos hace pensar que la política para la gente que está mirando la televisión está en su casa y que no está en el tema político ni periodístico, realmente suena algo lamentablemente Bueno, muy para desagradable. quienes tenemos algún tipo de contacto por ser hombres de prensa con los políticos que están participando del actual gobierno y del actual Congreso, uno siempre escucha estas historias, ¿no? De personas que no te lo puedo decir en on, ¿no? O mira, no me cites, pero pasa esto, y tú les preguntas, pero ¿por qué no sale? Y hay una suerte de yo no quiero correr el mismo futuro, ¿no? Yo no sé si usted percibe. Sí, sí, claro, claro. Hay mucha prudencia cuando se trata de hablar del gobierno y de algunos personajes del gobierno, ¿no? Entonces, y tú lo ves no solamente en la conversación privada, en los hechos públicos, o sea, digamos, en el caso de la señora Heredia, que ha tenido una serie de intromisiones en el poder, ¿quién ha hecho algo en el Congreso para corregir eso? Nadie. Ahí están las cosas. Pero además de eso, Nadie se mete, ¿no? además de eso, Juan Carlos, ¿no? Hace 2 o 3 meses, en este problema que se produce cuando va a asumir justamente René Cornejo y no le da la mayoría al Congreso y tiene que regresar y se produce todo este asunto y esta crisis y va después a pedir Cornejo y habla con el PPC termina apoyándolo y le jura y le rejura que no va a intervenir ahí en Heredia, y en virtud de eso es que se aprueba el gabinete después. Lo que hoy día dicen es exactamente lo contrario, pero nadie dice nada. O sea, exactamente lo que negó que iba a ocurrir en un documento escrito es lo que ha ocurrido por boca del presidente. Bueno, pero y de la primera ahí dama. el partido que debiera salir al frente y hacer una declaración pública es el PPC, ¿no? Bueno, que es el partido que finalmente claro, le terminó claro. dando el voto al gabinete, ¿no? Claro. Había que escucharlos, ¿no? Sí, bueno, de nuevo, estamos hablando del PPC, ¿no? Tal vez sería mejor esperar un poco, pero todo esto al final de cuentas da la sensación pues que no estamos en el gobierno más transparente, ni en el gobierno que quiere la mayor transparencia posible. ¿Cómo así entonces esta preocupación por sacar 11.000 millones de dólares de inversión pública en 3 proyectos lo más rápido posible? Salió la línea 2, sale Talara, ahora sale Gasoducto del Sur, todo en menos de 9 meses. Bueno, el gasoducto tiene 5 años, ¿no es cierto? Eso es una cosa que... Claro, pero aceleran los procesos de... Yo tengo la impresión 5 que... años y tiene una primera piedra puesta en julio del 2011. Así es. Hay fotos inclusive, Sí. ¿no? Sí, sí. No solamente hay una primera piedra, hay un cambio de trazo hacia la costa, han regresado hacia la sierra. O sea, ese proyecto, digamos... no sé, 2 años más y el gasoducto es del norte, porque así se va es. para... O de repente iba por Brasil y regresaba por el sur, digamos, ¿no? Una cosa así. Porque la verdad es que creativos para tratar de impedir de que eso se lleve adelante han sido. Ya creo que lo que le está sucediendo es que ya no pueden evitarlo más, ¿no? La aprobación del presidente en el sur, según Ipsos, es de 14%, ¿no? Y el sur fue la región que le dio los votos para ser elegido. En el sur, en el Cusco, él tiene todos los congresistas. Entonces, claro, porque había expectativa respecto a lo que él iba a hacer, y bueno. Pero, por ejemplo, yo creo que sí, que los problemas de liderazgo institucionales están trayendo problemas.
La línea 2, que es el proyecto de inversión pública más importante, de infraestructura, creo que más grande de la historia, en términos de economía, son 6.500 millones, no se hizo con 20 postores, ni con los más calificados, se hizo con uno. Con el que quedó. Así es. ¿No? Entonces, eso tiene que tener alguna explicación en la confianza de los inversionistas y en la capacidad de diera desarrollar la el proyecto, sensación, ¿no? que lo que realmente ocurrió nos lo enteraremos a partir del 2016, ¿no? Nada, sin duda. Bueno, pero a ver, ahí con respecto a la inversión, yo creo que todos esperamos que haya más inversión y eso es algo que hay que aplaudir, ¿no? El tema es si es que está bien planificada, si está transparentemente entregada, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Talara, que llama, digamos, la atención y que el presidente ha ido a dar un discurso rememorando a Velasco de una manera absolutamente equivocada y fuera de lugar, creo que hay que sí rescatar la importancia que puede tener para el país una inversión de ese tipo en esa zona, ¿no es cierto? Porque sí, efectivamente, hoy día en un periódico en Piura ha salido una información que señala que a partir de noviembre de este año se van a iniciar los vuelos Lima-Talara de aviación, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que esa cantidad de dinero, que son 3.400 millones de dólares, puestos en esa zona del Perú, va a generar una dinámica de trabajo y de negocios muy importante para el país. Pero claro, si me permites, claro, la discusión es si debe ser inversión pública o inversión privada. El gasoducto iba a ser inversión privada, ahora es inversión pública, ¿no es cierto? De hecho, ahora, hay muchos que consideran inconstitucional, ¿no? Porque hay una refinería privada, ¿no? Sí, entonces, ¿es positivo siempre la inversión? Es positiva siempre la inversión, claro, estamos metiendo plata en la economía. Si sumas los 20.000 puestos que dice que debe haber en el gasoducto, los 10.000 que debe haber en la línea 2, los 15.000 directos e indirectos en Talara, claro, hay 50.000 personas que están trabajando. Sería ideal, ¿no?, que ese riesgo lo corran privados y no claro, el bolsillo de todos los peruanos, ¿no? Así es. Bien, les agradezco a ambos su presencia. Gracias. No, encantado. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.